our nation created a new branch of service to secure American dominance in the skies for generations to come, with the creation of the United States Air Force. Now the time has come to write the next great chapter in the history of our armed forces, to prepare for the next battlefield, where America's best and bravest will be called to deter and defeat a new generation of threats to our people. United States Space Force, USSF. El Pentágono planea lanzar la Fuerza Espacial de Trump como un servicio armado por separado. Washington, el vicepresidente Mike Pence anunció el jueves que el Pentágono planea lanzar una fuerza espacial, embarcándose en un esfuerzo para crear el primer servicio armado desde 1947. En junio, el presidente Donald Trump pidió el establecimiento del sexto servicio armado, para unirse a la Fuerza Aérea, el Ejército, la Infantería de Marina, la Marina y la Guardia Costera. El plan del jueves, que requiere autorización y financiamiento del Congreso, desarrollará fuerzas para defender a los satélites de los ataques y realizar otras tareas relacionadas con el espacio. China y Rusia son los principales rivales de la nación en el espacio. Ha llegado el momento de establecer la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, dijo Pence. La fuerza se crearía para 2020, dijo Pence. Antes de eso, el Pentágono planea ensamblar el Comando Espacial de los Estados Unidos, que sería dirigido por un oficial de 4 estrellas y atraería fuerzas de los otros servicios armados. Una propuesta de 15 páginas describe la necesidad de la fuerza y los pasos para llegar allí, pero no tiene un balance final, y solo dice que los costos asociados con ella se enviarán al Congreso el próximo febrero. El subsecretario de Defensa, Patrick Shanahan, dijo a los reporteros que asumió que crear la Fuerza Espacial costaría miles de millones. Cuando se presentó la propuesta de una fuerza separada el año pasado, el secretario de Defensa Jim Mattis se resistió. Escribió al Congreso que probablemente presentaría un enfoque más estrecho e incluso provinciano de las operaciones espaciales. Mattis señaló esta semana que sus pensamientos habían cambiado. Necesitamos abordar el espacio como un dominio en desarrollo de guerra, y un comando combatiente es ciertamente una cosa que podemos establecer, dijo Mattis. Este es un proceso en el que estamos. Estamos en completo alineamiento con la preocupación del presidente por proteger nuestros activos en el espacio que contribuyen a nuestra seguridad, a nuestra economía. Y vamos a tener que abordarlo como otros países muestran una capacidad para atacar esos activos. El plan del Pentágono, publicado el jueves, identifica a China y Rusia como competidores estratégicos que persiguen explícitamente las capacidades de combate de la guerra espacial para neutralizar las capacidades espaciales de Estados Unidos en tiempos de conflicto. Por ejemplo, Rusia y China están buscando armas antisatélites, incluidos los láseres, para reducir la efectividad militar de los Estados Unidos. Pence dijo que la Casa Blanca ha estado trabajando con el Congreso para desarrollar el plan. El presupuesto del próximo año buscará fondos y autorización para la empresa. Estamos creando apoyo bipartidista para nuestro plan, dijo Pence. El máximo representante republicano y demócrata de la Cámara de Representantes en un comité de Fuerzas Armadas sobre fuerzas estratégicas aplaudió el plan. El representante Mike Rogers, republicano de Alabama, y Jim Cooper, demócrata de Tennessee, dijeron en una declaración conjunta que habían advertido durante años sobre la necesidad de reforzar las capacidades militares en el espacio. Este informe es un paso en un proceso de varios años que creemos dará como resultado una América más segura y más fuerte, dice el comunicado. La Fuerza Aérea, el más nuevo de los servicios armados que data de 1947, tiene la mayor participación en el espacio. Ya contiene un comando espacial, que estableció en 1982. La nueva fuerza probablemente sería extraída de la Fuerza Aérea, creando dos servicios más pequeños y más débiles, de acuerdo con los analistas militares. Esta es una idea a medias, dijo Loren Thompson, un consultor de la industria de defensa y analista militar en el Lexington Institute. Romperá las relaciones militares existentes y no quedará nada de valor. Nadie en el Pentágono cree que crear una fuerza espacial tenga sentido. Si esa misma visión prevalece en el Congreso, entonces no va a suceder. Una mejor idea sería elevar a una organización dentro de la Fuerza Aérea para que se ocupe del espacio, dijo Thompson. Crear un servicio separado simplemente aumentará la disfunción en el Departamento de Defensa, dijo. Pence identificó los pasos provisionales para crear la Fuerza Espacial en 2 años.
Incluyen el nuevo comando y la creación de un puesto civil como secretario auxiliar de defensa para el espacio para supervisar la transición. La Fuerza Espacial es la próxima y natural evolución de la fuerza militar estadounidense, dijo Pence. No es suficiente solo tener una presencia estadounidense en el espacio, debemos tener el dominio estadounidense en el espacio. Es muy importante, dijo el presidente antes de decir que dirigiría al Pentágono para comenzar inmediatamente el proceso necesario para establecer una fuerza espacial como el sexta rama de los servicios armados. Vamos a tener la Fuerza Aérea y vamos a tener la Fuerza Espacial, continuó Trump, instruyendo al general de Marina de los E.U. Joseph Rutherford, y al presidente del Estado Mayor Conjunto para llevar a cabo la tarea. Separados pero iguales. Va a hacer algo. Varias veces antes y tan recientemente como el mes pasado, el presidente ha promovido la idea de una fuerza de combate dedicada a la defensa de los Estados Unidos y sus intereses en la órbita de la Tierra y más allá. Pero la propuesta ha languidecido en el Congreso, más recientemente cuando la Cámara el mes pasado rechazó un plan que habría creado funciones de combate relacionadas con el espacio de la Fuerza Aérea. Como ven, los Estados Unidos ya está creando su sexta Fuerza Armada para conquistar el espacio. Y nosotros apenas podemos defender nuestros 6 millones de kilómetros cuadrados. Pensar que Argentina fue el quinto país en poner en el espacio a un ser vivo, el mono Juan, y traerlo de vuelta con vida. Si hubiéramos continuado con el desarrollo de ciencia y tecnología, seríamos una potencia y estaríamos tan avanzados como Estados Unidos, Rusia y China, que llegó mucho después que nosotros. Piensen. Bustafields 1. 20 kilometers in closing. Collision averted, sir. All objects are accounted for. Good job. Learn more at airforce.com.